con el estudio de la carta de los Filipenses, consejos para la vida y para la iglesia, cuidados y amor que supera todo obstáculo. Y que los dejo con el pastor. Gracias, Raúl. Creo que ese canto nos dejó preparados, informados. Estamos bregando con moscas, hermano. Esta temporada, les cuento. Decía un compañero de trabajo que la comida típica no es típica y no hay moscas. Y es cierto. Bueno, en nombre del Señor, ¿se imaginan cómo fue la plaga en Egipto? Las moscas, molestísimas. Poquitas en realidad. Hay pocas. Bueno, oremos, hermano. Padre, gracias por la bendición de ser iglesia. Gracias por la vida de su Alejandra, Padre, que engalana este culto con su presentación, sus padres, su familia, los amigos, las personas que están aquí por primera vez. Gracias por su vida, Padre. Son una bendición también para nosotros. Permite que cada persona que entre por esas puertas se quede. No sea una visita casual nada más, sino que eche raíces y se congregue. Gracias te damos, ilumínanos con tu santa palabra y nos sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense, hermano, que el domingo pasado yo les prometí hacer algo aquí que se me olvidó. En realidad estábamos bien emocionados con el mensaje de la resurrección, ¿recuerdan? Y en la primera visita del Señor, acompáñenme al Evangelio de Juan, hay algo que el Señor le dijo a los discípulos cuando comisionó a la iglesia. Es un texto muy mal usado, siempre es muy mal usado, y no es lo que dicen las personas que dicen ese texto. Está ahí en el capítulo 20, el verso 22 y 23. ¿Lo tienen? Si lo pueden poner en pantallas, ahí lo acompañar, ¿verdad? ¿Lo tienen? San Juan 20, verso 22 y verso 23. Esta fue la primera aparición del Señor a sus discípulos en el aposento alto. Ahí no estaba Tomás el Dídimo, ¿verdad? El desalentado. Él estuvo en la segunda visita del Señor. Pero aquí en el relato, después de que el Señor les comisiona a la iglesia para que sea el agente de Dios en la tierra, para extender el Evangelio, el Señor les dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Y el 23, a quienes les remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto, especialmente nuestros hermanos pentecostales, agarran esto, lo aíslan, lo enseñan y empiezan a soplar sobre la gente, ¿verdad? Y dicen que en un soplido, pues, se va para atrás. No es eso. Lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, en este caso, era dándoles una garantía de que en 40 días, es decir, el día de Pentecostés, vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia. Nada más. Una ilustración que el Señor hizo para darles a entender a ellos que el Espíritu Santo vendría a inaugurar la era de la iglesia, porque hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, fue entonces que la iglesia comenzó a generarse como una institución de Dios en la tierra y a cumplir la comisión que el Señor les menciona en este capítulo 20, versos del 19 al 21. ¿Estamos claros con ese verso? Bueno, vamos con el siguiente. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos, y quienes se los retuvieren les son retenidos. Especialmente la iglesia tradicional toma este verso para decir que el sacerdote o el padre, como le llaman ellos, puede perdonar pecados. Cuando usted se mete al confesionario, ¿lo han visto ustedes? ¿Quiénes fueron a la iglesia católica? Que yo fui desde chiquito. Entonces ahí el que les esté escuchando el secreto de confesión, entonces lo puede resolver a ustedes. En realidad, ¿qué quiso decir el Señor aquí? Bueno, una cosa bien simple. Hay que verlo en el contexto. El amarre viene del verso 19. El Señor está comisionando a la iglesia. Estos hombres a los cuales el Señor le está hablando habían tenido proceso con Él desde hacía 3 años, desde que inició su ministerio. Lo conocían muy bien, conocían la doctrina del Señor, habían pernoctado con Él, habían vivido una vida diaria con Él, conocían el corazón del Señor, conocían la doctrina del Evangelio. Y así igual, la iglesia que se generaría 40 días después de que el Espíritu Santo vendría a Pentecostés, conocería al Señor a profundidad y podría, al predicar el Evangelio,
decirle a una persona, tú te has arrepentido verdaderamente, entonces tus pecados han sido perdonados. Y si la persona se manifestaba renuente a recibir el evangelio que les predicaran, de igual manera le podrían decir, tus pecados no han sido perdonados porque no te has arrepentido, ¿se entiende? Esa es la idea, no hay otra, ¿verdad? Digo estas cosas, hermano, porque la Biblia se explica por sí misma. Uno no debe de interpretar la Biblia a la luz de las circunstancias, sino traer las circunstancias a la Biblia, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Es decir, quien entiende mejor la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver aquí. Bien. Ahora su Biblia, vamos a ir al texto de 2 Corintios 1:4. Estamos hablando de la acción de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por los hermanos de Filipos. Estamos en el verso 6 de Filipenses capítulo 1. Si quiere vamos ahí a Filipenses 1 para recordarlo. Y lo puede poner en pantalla también. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nazaret está por ahí. La veo. Quería poner algo más ahí, pero bueno, en su momento, tal vez me la buscan. Bueno, ¿qué nos dice 2 Corintios 1:14? ¿Cuál era la seguridad que tenía el apóstol Pablo? Que el efecto de la salvación eterna que él ya tenía y que había predicado a los hermanos de Filipos, ellos habían sido salvos, tanto él como ellos la tenían. En realidad, hermanos, repito y siempre lo digo, que la mayor bendición que un creyente puede tener en esta tierra no es tener pisto, no es tener el carro del año, no es tener la casa, la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos. Lo que realmente vale en esta tierra y que vas a sacar de aquí es la salvación eterna. Ese es el mayor tesoro, no es otro. Y eso es lo que la iglesia predica. Entonces, el apóstol Pablo tenía esa seguridad y dice, estando persuadido de esto. Poneme aquí en Nazaret, te voy a decir. Regreso. Bueno, mira lo que nos dice 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesucristo. Dios tiene un compromiso, hermano, desde que naces de nuevo hasta que te mueras en esta tierra, porque un día te vas a tener que morir y yo me voy a tener que morir, ¿sí o no? Salvo que el Señor venga antes y arrebate su iglesia, y nos vayamos en vida. Todos nos vamos a morir. Así pues que debe hacerse cuentos ahí de que va a ser eterno, ¿verdad? Porque es lo que le dice el diablo a uno. ¿Cuál? Un día vamos a entregar el equipo, hermano. Un día, sea de noche o de día, el Señor te va a llevar el citatorio. Y te va a decir, preséntate en mi presencia, que llegó el momento de partir. Así pues que fuera el cuerpo. Y el alma viaja al cielo de Dios. Hermanos, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesucristo. En realidad, el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos, miren, yo sé que ustedes todavía no lo han entendido del todo, les cuesta. Hermanos, a todos los creyentes nos cuesta entender los conceptos espirituales, ¿sí o no? Cuando venimos aquí al templo, en primer lugar, el diablo le mete sueño. A las hermanas le dice, dejaste la olla de frijoles en la estufa. A ver qué le pasó al muchacho, a ver qué le pasó al hijo, al pillo, al primo, que no sé qué. Hay 1000 razones para no venir a la iglesia o para no concentrarse en lo que estoy yendo. Algo así le está diciendo a los hermanos de Corinto. Yo sé que ustedes no lo han entendido. En otras palabras, si ustedes prestan más atención y leen las cartas que yo les escribo, entonces van a tener una mejor comprensión. Todas las escrituras, en el caso del Nuevo Testamento, son el consejo apostólico. Los apóstoles escribieron esas cartas. Nosotros tenemos la obligación de entenderlas. Y por eso el hermano Dani y su servidor que predicamos aquí nos esforzamos por traerles algo bueno. Igual cuando vienen los hermanos que invitamos una vez o 2 veces al año.
Tiene que haber una comprensión. ¿Y qué? ¿Hacia dónde va la comprensión? Lo dice el apóstol aquí. En que en mi caso, dice él, yo soy su gloria. ¿Por qué? Porque soy el pastor de la iglesia. O sea, en otras palabras, hermanos, el pastor los ha parido, pues, de alguna manera. Ha intervenido en sus vidas de alguna manera. O para llevarlos a los pies de Cristo, o porque le asistió con un muerto en el cementerio o en la sala fúnebre, o porque lo asistió en su enfermedad, porque ha orado por usted. O sea, hay una paternidad, pero también hay una paternalidad del pastor hacia las ovejas. Lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, corintios, porque, miren, hermano, en esa iglesia estaban atacando al apóstol. Entre líneas le estaban diciendo que era un hombre feo físicamente, que se estaba aprovechando de la iglesia y estaba tomando dinero de la iglesia. Ahí lo dice entre líneas. Y le dice el apóstol Pablo, no se les olvide que yo soy la verdadera razón para que ustedes se sientan orgullosos. Pero lo mire el otro ángulo, como también vosotros la nuestra, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el orgullo de un pastor, de un predicador del evangelio? Que yo quiero verlos a todos en el tribunal de Cristo, a todos, así como estamos sentaditos. Yo no sé si va a ser el mismo orden, ¿verdad? Pero que todos nos miremos allá, pues, de eternidad. El apóstol Pablo anhelaba que viniera aquel día, el día de Cristo, en que nos vamos a gozar los unos por los otros en gloria. Ya no va a haber recuerdo de la enfermedad terminal, ya no va a haber recuerdo del dolor, de la muerte, de las lágrimas, del sufrir, de la traición y de tantas otras cosas que nos aquejan, que son parte de esta tierra. Allá no va a haber nada de eso. Entonces nos vamos a gozar unos con los otros, unos por los otros, en gloria. Ese es el final de ese proceso que Dios inició desde nuestra justificación hasta nuestra glorificación. No sé si me pueden regalar un micrófono de esos que... sin alambre. O me voy con esto. Pero se escucha este. Dios inicia, hermanos, para... Ok, Dios inicia, hermanos, el proceso, todo este proceso se llama redención. Yo sé que ustedes han escuchado todas estas palabras y a veces no las entienden, que han pasado por el DPC. En la conversión ocurre nuestra justificación. Aquí Dios nos imputa, Cristo nos imputa su justicia. Luego sigue la santificación, que es durante nuestra vida diaria. Entre la conversión y nuestra muerte física ocurre la santificación. Hay una santificación que es posicional, es decir, que el Señor le ejecute en el acto al momento de la conversión. Pero hay una santificación que es experimental, que es la que ocurre durante la vida del creyente. El Espíritu Santo lucha hombro a hombro en la vida del creyente. Les voy a poner un ejemplo para que deje de ver novelas narcos, por ejemplo. Sí. Puede ver un poco grosero el ejemplo, ¿eh? Entre otros pecados, ¿se entiende? ¿Verdad? Entre muchas cosas. Esa es la santificación diaria. Pero hay algo que nos hace falta, que es la glorificación. El día que usted se muera, Cristo le va a entregar un cuerpo de paquete como el de él. Libre de enfermedad, libre de todo tipo de aflicción. Todo este proceso es justificación, más santificación, más glorificación, es redención. Ese es el proceso de redención. Y Dios está comprometido. Por eso la doctrina de que la salvación se pierde es una herejía y está contra las escrituras. Porque el Espíritu Santo viene y redime al creyente y viene a recibir a él y lo bautiza al momento de la conversión. Y desde ahí se convierte en sello y en compromiso hasta que se cumpla todo este proceso en el más alto grado de perfección, que es la glorificación. Pero la glorificación no viene sino hasta que te mueras, hermano. Así que si quieres glorificación antes, estás frito, porque te tienes que morir primero. Ese es el fin de la batalla terrenal del creyente. Entonces, ese es el momento. Por eso el apóstol Pablo anhelaba que viniera el día de Cristo, porque el día de Jesucristo es el momento de la glorificación. Es el momento cuando el creyente entra a su tribunal para recibir su galardón.
Entonces es la corona de todo el proceso, desde la conversión hasta la muerte física. Vamos a Filipenses 1:6. Es el texto que hemos estado tomando como base. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un compromiso de Dios. Y ahí tú no puedes colaborar. En medio de ese proceso te puedes caer 1.000.000 de veces. Y Dios garantiza tu salvación. Él tiene el compromiso de llevarte a la perfección, porque no es por obra humana, no es por error humano, es por la gracia de Dios, por la elección de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Bueno, ahí está. Vamos a ver ahora otro texto que se encuentra en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, yo asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, subrayas en su Biblia, y estoy seguro, estoy persuadido que es poderoso para guardar mi depósito. ¿En cuál día? El día de tu graduación. El día de la gloria. Hola. El día de tu glorificación. La vida del apóstol Pablo había sido entregada en las manos de su Señor. Cuando tú te rindes a los pies de Cristo, tú le estás entregando su vida en sus manos, en Él. Por eso el apóstol Pablo vivía con confianza y un denuedo imperturbable, porque no importaba lo que le pudiera pasar, lo que pudieran hablar mal de él, las cosas negativas que le pudieran pasar en su vida ya no estaba en sus manos, su vida estaba en las manos del Señor. Y bajo también la verdad revelada de su fidelidad y de su poder. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Dios no es fiel porque yo diga que Dios es fiel. Es que Él es fiel. ¿Se entiende? Es como cuando nosotros decimos, que yo no me pongo a eso, pero lo decimos, que Dios es bueno. ¿Quién dice que Dios es malo? Dios es bueno en esencia y siempre lo va a hacer. Pero por eso el apóstol Pablo vivía con confianza y con denuedo imperturbable, porque tenía en su corazón la verdad revelada de su poder y de su fidelidad. Y aparte de eso, el apóstol Pablo también tenía su propio testimonio, que tenía una relación inquebrantable con el Señor. Tú le puedes fallar a Dios. ¿Cómo te reconectas con Dios? Cuando confiesas tu pecado y te apartas de Él. Es la manera, hermanos. Hay otra. ¿Y cuál es ese día que habla el apóstol Pablo? El día del Señor, el día de Jesucristo. Vamos ahora a 2 Timoteo 4:8. Leímos el texto, no lo leímos, hermano. No lo leímos, ¿verdad? El anterior, ¿o sí? Sí. Bueno, vamos a leer ahora 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, dice el apóstol, me está guardada la corona de justicia. O sea, yo no espero otra corona que no sea la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que fue justo en aquel día. ¿Cuál? En aquel día, sino también a todos los que aman su venida. En realidad, hermanos, desde su conversión el apóstol Pablo lo que esperaba era su corona. Desde un inicio. Estaba esperando, se anticipaba el final. Él estaba esperando su corona. La corona, hermanos, en las competencias atléticas griegas,
Era la máxima distinción que se le entregaba al atleta ganador. Era una corona de laurel. Se le ponía al competidor ganador, se le ponía en la cabeza. Y era un gran honor llevar aquella corona. Pero esa corona, como era de laurel, tarde o temprano se marchitaba. El apóstol Pablo estaba esperando una corona que Dios le iba a dar a él, que nunca se le iba a deshacer, pues. Nunca se le iba a deshojar. Esa era la expectativa que tenía el apóstol Pablo. Por eso a él en realidad le deslizaban las críticas y los juicios de los hombres. Y pasa el juicio de Dios. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta de 2 Timoteo, ya estaba en proceso judicial ante la corte romana. Y él sabía que el resultado solo iba a ser uno. Conocía el corazón de Nerón y sabía que le iba a pasar, cuál iba a ser la sentencia de Nerón para él, pero también conocía la sentencia de Dios. Una persona, un creyente que dedica su vida a Dios desde la conversión, mira con desprecio el veredicto de los hombres y no le importa, porque solo quiere escuchar la voz de Dios el día de Cristo cuando le diga: buen siervo y fiel. Y aquí dice el apóstol Pablo en este texto, 2 Corintios 4:8, y no solo a mí me espera esa corona de justicia, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, esta corona que el apóstol Pablo aspiraba a tener y sabía que Dios se la iba a dar, también la iban a poseer todos los creyentes que anhelamos que Cristo venga por segunda vez. Podemos decir amén a eso. De la corona que usted y yo estamos esperando, hermano. Hermano, Dios no es un Dios injusto, no es como un juez de un partido de fútbol que puede cometer el error de dictar un penalti donde no lo hay. Dios conoce el corazón por dentro y lo conoce por fuera también. Y es justo. Y no va a dictar una sentencia errada. Va a ser justo, cabal. Todo lo que Él prometió lo va a dar. ¿Nos ha prometido la corona de justicia? Por supuesto que no la va a dar. Y es como que entre líneas le dijera el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, yo sé que el final de mi vida está bien cerca. Y solo espero mi recompensa. Si sigues mis pasos, vas a tener valor y vas a tener también el gozo para que cuando tú enfrentes el final de tu propia vida, también lo puedas hacer de la misma manera. Esa es la gran responsabilidad de cada creyente. Por eso, hermano, ser padre no es guasa. Ser padre implica todas estas cosas, hermano. Tiene la obligación, quieran o no sus hijos, de escuchar el evangelio. Y hay de ellos si lo rechazan. Pero esa es nuestra responsabilidad, no es otra, ¿verdad? El gozo del apóstol Pablo y la corona que él aspiraba también la van a tener los que han peleado la carrera, los que han terminado la carrera y han guardado la fe. Esa es la promesa del Señor. ¿Podemos decir amén a eso? La corona, hermanos, en este caso, si usted la traduce literalmente en la palabra, significa borde decorativo. Es como el bordecito de este mantelito, ¿lo ven, verdad? Este es un borde decorativo. Era como una diadema, una corona. En realidad la diadema era para los reyes y las coronas eran para las competencias atléticas, pero se entiende. Era una guirnalda laureada que se colocaba en la cabeza de los dignatarios, de los militares y de los atletas victoriosos. En este caso, la corona de justicia es como que la fuente de que está hecha la corona es la justicia, ¿se entiende? O que la naturaleza de esta corona es la justicia misma. La Biblia nos habla de 4 coronas más. Nos habla de la corona de vida, la corona de gozo, la corona incorruptible y la corona de gloria. En cada uno de esos casos, esa es la esencia de cada una de esas coronas. Y según el contexto, aquí nos está hablando indudablemente de la justicia eterna, la que Cristo logra en la cruz del Calvario para podernos permitir que se nos impute su justicia. Y de esa manera ya Dios nos mire no como objetos para el lago de fuego y azufre, sino para el cielo, ¿se entiende? El micrófono, Sandra. Hay que esperar un poco. Ya.
cada creyente, a usted, a cada uno de nosotros como creyentes, ya se nos imputó la justicia de Cristo. Eso se llama justificación. Eso ocurre al momento de la conversión. Una vez que ocurre la justificación, viene el Espíritu Santo a hacer su papel, que ya está dentro de nuestros corazones, y nos asiste para aplicar la justicia de esa corona de una manera práctica a lo largo de toda nuestra vida terrenal en nuestra lucha contra el pecado, porque aquel creyente que diga que ya es santo, porque ya no debe estar aquí, debe estar en el cielo. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo a cada rato, ¿sí o no? ¿Verdad? El taxista que le cruza, la moto que le cruza, la vecina que le tira la basura, ¿verdad? La vecina que habló mal del hijo, de la hija. Es una lista sin fin. Y luego la glorificación. Y ocurre, repito, hasta que nos muramos. La muerte para nosotros es el fin de la batalla en este mundo. Y ahí se nos entrega la justicia perfecta. Sin la glorificación no podemos entrar al cielo. El Señor nos va a dar un cuerpo de gloria para poder, un cuerpo capacitado para poder vivir en el cielo, ¿se entiende? Con este cuerpo de carne, hermanos, con la tierra de los oídos, la tierra en la nariz, los piojos, no podemos entrar al cielo. Necesitamos un cuerpo de gloria, amén. Y ese Dios lo da al final. Uno que es el final del proceso de la redención. Bien, vamos a 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. A veces, hermanos, es necesario también entrecalar doctrina y vida diaria, ¿verdad? Porque no entiende las cosas. Si usted no enseña doctrina, es como que le esté dando a la gente a comer churros, taquis y Coca-Cola, ¿verdad? Pero no sustenta, hermano. Tiene que ir el hueso de la doctrina, ¿verdad? Pueden decir amén a eso. ¿Para que se ríen? Aquí come churros. Los taquis. Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Mire qué hermoso lo que dice el apóstol. Vosotros, es decir, hermanos de Tesalónica, ustedes son mi gloria y son mi gozo. Amén. Esa es la corona del predicador, del pastor, del que lleva las almas a los pies de Cristo. Salmos. Esa es la gran corona. Dice que aquí se compara la corona, nuevamente, la vida eterna, mejor dicho, porque es lo que está de fondo ahí, se compara con esa diadema, con esa corona de las victorias atléticas. Así se está comparando ahí. Y si habla de ella, voy a hablar de las 6 coronas que nos menciona la palabra del Señor. Se habla de ella como la corona incorruptible, que es aquella que celebra la victoria y la salvación sobre la corrupción. Se habla también de la corona de justicia, que es aquella que celebra la victoria y la salvación sobre la iniquidad. Se habla también de la corona de vida, que es aquella que celebra la salvación, la victoria sobre la muerte. También habla de otra corona, la corona incorruptible de gloria, que celebra la victoria y la salvación sobre la iniquidad. Se habla también de la corona de gozo inefable, que es aquella que celebra la victoria y la salvación sobre la persecución de los creyentes. Creyente que es perseguido, no por su maldad, no por sus errores, sino perseguido por causa de Cristo, también tiene esa corona inefable de gozo. Y dice aquí el texto también en 1 Tesalonicenses 2, 20. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Jesucristo en su venida? La venida de Cristo, hermanos, en las Escrituras se define como la parucía. Han oído ustedes, en el discipulado se habla de esa palabra, ¿verdad? La parucía es presencia física. Pero también puede significar 3 cosas, la palabra parucía. Una es presencia física. Esa es la primera. La segunda, momento de la llegada. Y segunda, y en tercer lugar, una venida inesperada. Y así va a ser el arrebatamiento.
¿verdad? La venida de Cristo, en cuanto al futuro, puede presentarse de dos maneras. Una, el Señor por su iglesia, que es el arrebatamiento, y luego la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación, para juzgar y establecer su reino de gloria. Eso se puede entender así. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, nuevamente a 2 Tesalonicenses 4:8. Regresemos ahí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hablemos del momento de la justificación, del momento de la conversión. Sandrita, hablemos un poquito de esto. El momento de la conversión, la justificación. Hay un texto que ilustra muy bien esto, que se encuentra en Romanos 4:6. Vamos ahí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Esa es una cita del Salmo 32, un salmo precioso. El apóstol Pablo, para refrendar, por así decirlo, para respaldar, mire, todo el libro de Romanos, todo, absolutamente todo, el capítulo 1 al 16 habla del tema de la justificación, todo. Habla de los otros, pero el énfasis es justificación, salvación y seguridad de salvación. Entonces el apóstol Pablo, para respaldar ese argumento de la justificación, cita el Salmo 32 de David. Es un salmo penitencial de David. ¿Por qué es un salmo penitencial? En el libro de los salmos hay salmos de gozo, hay salmos de alabanza, hay salmos penitenciales y también hay salmos imprecatorios. En el caso de los penitenciales, es aquellos donde David confiesa su pecado a Dios y se duele por su pecado. Ese es el Salmo 32. Ese Salmo 32 David lo escribe cuando adultera con Betsabé y manda a matar a su esposo. ¿Lo recuerdan? Entonces, el salmista escribe el salmo. Miren qué tremendo es esto, hermano, de la justificación. Que a pesar de la enormidad del pecado de David, David tuvo la bendición de experimentar la bienaventuranza, de la justicia imputada por Dios. Aquí lo dice. Dios no lo descalificó, Dios no le quitó el reinado, lo ratificó en el reinado, porque había un corazón arrepentido y siguió siendo el líder de la nación de Israel y el hombre del cual vendría el Mesías de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre que en Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Somos los hombres los que mantenemos la acusación y la condenación sobre las faltas de otros. Y aún aquel que ha cometido la falta es él el que se niega a recibir la inculpación de Dios, porque Dios ya no le imputa pecados, sino su justicia. Eso es que justificación. Dios te entrega la justicia de Cristo como que si fuera tuya. Cristo pecó, jamás. Creemos en la impecabilidad de Cristo, ¿sí o no? Y esa justicia santa es la que Dios ha puesto en tu vida, hermano. Por eso es que la salvación es posible. Si la salvación dependiera de ti, hermano, a todo el Señor mañana nos lanza al agua de fuego con azul y lo inaugura con nosotros antes de que peta ya el anticristo y a la vez. La salvación es posible porque Dios decidió desde la eternidad pasada
justificarnos. Amén. Es decisión de Él. ¿Por qué Dios me vio a mí para salvarme? No es problema mío. Dios escogió. Y Él decidió que usted, hoy, usted, cada uno de los que estén aquí. Oyendo su palabra, que la entiendan y que sean salvos por gracia. Amén. Son imputaciones, algo que no es mío, Dios me lo da. Eso fue lo que redimió a David. El pecado de David fue grave. Más, el hijo del adulterio murió, ustedes lo saben. Pero Dios le justificó, le imputó justicia divina. Y él pudo seguir su carrera hasta el final. ¿Qué dice la escritura de David? El dulce cantor de Israel, el pastor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es una cosa maravillosa. Solo viene por la justicia imputada de Dios. Hay otro ejemplo también, el de Abraham. Vamos a ver aquí el verso 11, de ese mismo capítulo 4 de Romanos. Y recibió la circuncisión como señal, solamente como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos también la fe les sea contada por justicia. Ven. Abraham no recibió la justicia de la fe estando incircunciso, estando circuncidado. La recibió antes de ser circuncidado, y la circuncisión solo vino como una evidencia externa de que ya estaba justo, pues, de que era justo. Esa es la justicia imputada de Dios. Amén. Entendamos esto, hermanos, porque el apóstol Pablo le está agradeciendo a Dios por los hermanos de Filipos, porque tanto él como ellos tienen garantizada la salvación eterna. Hay seguridad, porque no alabar a Dios por eso, ¿no? Le daré gracias a Dios porque le dio un carro. Está bien, darle gracias a un carro, un negocio, que la comida. Está bien, gracias a Dios por todo eso, hermano. No te olvides que la mayor acción de gracia que puedes dar es por la seguridad eterna que tiene, que te va a ir al infierno, hermanos. Así como el cielo es eterno, también el infierno es eterno. Dios nos ha librado del infierno eterno. ¿Podemos decir amén a eso? Todavía tengo 5 minutos. Bueno, hablemos de la santificación, ese proceso de toda la vida del creyente, su vida física. Romanos 6:13. Adelantito. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué nos dice este texto? Que antes que el pecado tenga control en un creyente, primero pasa por la voluntad del creyente. O sea que tiene que haber una determinación de nuestra parte de activar nuestra voluntad y negarnos a las expresiones pecaminosas cualquiera que sea. ¿Se entiende? O sea, antes de que tome control un pecado en la vida del creyente, primero pasa por la voluntad del creyente. Otra palabra, pero el creyente decide si le pasa o no, si pone la luz en verde o en rojo. ¿Se entiende? Estos miembros físicos, las manos, las extremidades superiores e inferiores, son el cuartel general del pecado durante toda la vida del creyente. Usted quiere ir a un lugar incorrecto, usa los pies. Usted quiere tomar lo que no es suyo, usa las manos, ¿sí o no? Usted quiere pensar, poseer algo que no es suyo, usa la mente, ¿sí o no? O sea, el cuerpo físico se convierte en el cuartel general, la armada del pecado. Y entonces esos miembros del cuerpo se convierten en los instrumentos para terminar haciendo aquellas cosas que violan la ley santa y la voluntad santa de Dios. Pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo de Dios, está batallando a nuestro lado, fortaleciéndonos en los momentos de tentación y de prueba. ¿Podemos decir amén a eso? Bueno, vamos ahora a ahí mismo en Romanos, el 6, el verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros cuerpos para sentir la inmundicia
santidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros. Tienes el Espíritu Santo de auxiliar, ¿verdad? Él te va a ayudar. Y si caes, Él te va a levantar para salir de esa situación y progresar en la santificación práctica, que es la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Y termino con el último texto que quiero citar de Romanos 8, verso 4. Para que la justicia y la ley se cumplan en nosotros, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos identifica a nosotros como personas? Los hábitos diarios, ¿sí o no? Los hábitos diarios. Es decir, los que son perceptibles para la gente con la que convivimos y los hábitos diarios que solo nosotros conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, nadie se va a meter a tu baño para decir cómo te está bañando. Es un hábito adquirido. Que te muevas primero la cabeza, los pies o las piernas. Es un hábito diario. ¿Qué otra cosa nos identifica? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder. Esa es otra manera de identificarnos. O sea, hay personas que son más rápidas para pensar, más rápidas para decidir. Hay personas que son más sistemáticas, hay personas que son más ordenadas, que son más disciplinadas. Hay personas, nosotros los hondureños, yo una vez haciendo un trabajo para una dependencia de la OEA, que tenía que ver, recuerdo que organizé, pero una vez me hizo una pregunta y me dice, ¿cuál es el problema de los hondureños, de Latinoamérica en general? Yo le dije, bueno, tenemos que trabajar más en los procesos de sostenibilidad, de la alimentación y de todo lo demás. No, me dice, ¿sabes cuál es el problema de los hondureños y los de mi país, que es el extranjero y de toda Latinoamérica? ¿Sabes cuál es el gran problema? Me dice, que tenemos el cerebro desnutrido. Ese es el problema. Por eso los niños van a la escuela y no aprenden, porque van con un churro, van con un fresco. ¿Es cierto o no, hermano? Entonces, el desnutrido, el cerebro desnutrido, ahí va para toda la vida. Entonces tenemos problemas para seguir instrucciones. Tenemos problemas para leer, tenemos problemas de comprensión, serios problemas de comprensión. Y nosotros los podemos ver cuando venimos al templo, ¿no? ¿Verdad? A veces salimos más enredados que cuando entramos, más enredados que cuando entramos, ¿verdad? No, debemos de pedirle a Dios iluminación. Por eso es el Espíritu Santo auxiliar. El Espíritu Santo viene a hacer habitación en nosotros. Amén. Eres un creyente verdadera morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos que reflejar los frutos que son de Él, los míos, de Él. Tenemos que cambiar, pues. Ese es el reto. Y hasta aquí llego. Así pues que ojalá puedan venir el otro domingo y seguir con este secuencia. Sí, que tenemos que repetir. Ya estamos pensando en la comida. Bueno, vamos a orar. Oremos, puesto de pie. Amado Dios, gracias por tu santa palabra que nos ilumina, nos ayuda a tener la comprensión que no hemos tenido, no solamente de aspectos doctrinales, sino también de la aplicación de esos conceptos doctrinales a nuestra propia vida diaria. Señor, qué hermosa es la seguridad que nos has dado. Por eso te alababa, y elevaba acción de gracias a Dios por estos hermanos que disfrutaban de seguridad eterna. Gracias por ese compromiso que tienes de llevarnos hasta el momento que nos justificaste, el momento de la conversión, el momento que estamos siendo santificados, hoy por hoy, hasta el día de nuestra muerte, por el Espíritu Santo, hasta el día que nos lleves, glorificación con justicia perfecta, adecuado ya para el cielo, es una maravilla. ¿Cómo no te vamos a agradecer por todo esto? ¿Cómo no va a haber acción de gracias en nuestros corazones por todo este proceso glorioso que se llama redención? Así oramos agradecidos, Padre. Yo suplico que suplas en cada corazón, en cada vida, según sus necesidades. Necesita favor en la provisión física, la tenga. El que requiere salud, que la tenga y en abundancia. El que está extraviado, que no sabe qué decisión tomar, que tú lo ilumines y lo lleves ante la mejor decisión. Y en aquellas cosas que te estamos pidiendo, Padre, que no se haga nuestra voluntad,
sino la tuya, que siempre busca lo que es mejor y lo más adecuado para nuestras necesidades, para nuestra vida. Así que damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén.